La maravilla que es para mí haber sido pintor, haber sido fiel a mí mismo en ese sentido, de que desde muy niño fui fiel a mi inclinación. Quizá me hubiera gustado hacer otras cosas aparte de la pintura, pero realmente la pintura era ser yo mismo. Bueno, mis inicios prácticamente se pueden decir que fueron desde que yo tengo uso de razón, porque desde muy chiquito yo como me crié prácticamente en una familia donde no había más niños, sino yo desde muy chiquitico yo me la pasaba todo el tiempo conmigo mismo. Entonces todas mis actividades eran conmigo mismo, muy imaginativas, y todo yo lo iba expresando por medio del dibujo, de la pintura. Después más adelante empecé a hacer como historietas también de cosas que se me imaginaban. Yo nací en Nueva York y estuve allá hasta los casi 6 años, 5 años y medio, ¿no? Llego porque mi padre se viene adelante para ser administrador de una finca aquí en Venezuela. Un contraste muy grande entre la vida neoyorquina a la vida rural. Eso fue en una hacienda de café. Quizás me influyó en el sentido de que las primeras cosas que yo empecé a pintar, motivado a que yo viniendo del colegio vi a un pintor pintando con su caballete un paisaje semirural. Cuando yo llego a la casa, armo mi bastidor con la pequeña carpintería que tenía mi padre, prenso una tela de coleto, la preparo, y con las pinturas que mi padre tenía desde Nueva York en su casa, pero que él nunca fue pintor, pero que yo siempre estuve familiarizado con todos esos tubos de pintura al óleo, quizás predestinado para mí inconscientemente, porque él jamás hizo un dibujo de nada. Entonces eso me hace que cuando yo empiezo a pintar, estoy pintando cromos de lo que yo veía desde Nueva York, pero al mismo tiempo paisajes. Ya yo no estaba en Mariche, sino viviendo en el valle. Entonces empiezo a hacer paisajes de mi entorno en el valle, desde el techo de mi casa y ya con la experiencia paisajística del pintor pintando en la calle. Yo todavía no había ido a la Escuela de Artes Plásticas, pero veo una exposición de Manuel Cabré que me motiva muchísimo. Entonces, cuando yo veo esa exposición de Manuel Cabré, yo digo, y se lo dije a mi papá y a todos los que estaban ahí, aunque yo me muera de hambre, pero yo voy a ser pintor. Entonces es cuando yo me dedico prácticamente a pintar cuadros desde ese momento, pero de una forma así, pero apasionada, hasta que me inscriben en la Escuela de Artes Plásticas. Y empecé a participar en los salones oficiales y todo. Poco después, la motivación social y política me influye mucho, entonces yo quiero hacer un tipo de pintura que refleje lo más posible y que sea lo más asequible al público, a la gente, para transmitir inquietudes de tipo social, de cómo vivía el pueblo, de denuncias y todo ese tipo de cosas, después de las cuestiones políticas que estaban viviendo con la dictadura de Pérez Jiménez. Todo eso lo fui plasmando toda esa primera etapa de mi pintura, después de una preocupación muy grande que yo tuve también por la pérdida de identidad nacional. Entonces empecé a frecuentar todas las fiestas folclóricas que podía en el país y hacer dibujos y cuadros sobre ese tema. Y después la motivación del hombre trabajando en el ambiente, que eso empezó en Margarita, con el cuadro de la calera, con gente trabajando en las faenas de pesca, los mercados margariteños, todo esto, toda esa temática. Después empecé a sintetizar esa obra, que es cuando llego a lo que podría ser la nueva figuración, que yo pienso que esa es la etapa más importante de mi pintura, cuando yo empiezo a hacer esas construcciones ya no apegado a la perspectiva tradicional ni a la figuración convencional de espacio y perspectivas normales, sino que empiezo a incorporar elementos en el plano
construyendo y desconstruyendo al mismo tiempo las composiciones y incorporando todo tipo de materiales en una experimentación. Cuando es que yo me voy a Mérida a dirigir el Centro Experimental de Arte de la ULA, empiezo a experimentar allá, sigo con mis experimentaciones junto con los alumnos de la escuela y los otros profesores que estaban allá. Posteriormente viaje que estuve un año otra vez en Nueva York, un reencuentro con toda esa infancia. Entonces paso a otra etapa en que es más interior, más interiorizante, que viene ya más de recuerdos de muy lejanos, que se me avivaron mucho con ese año que yo pasé en Nueva York nuevamente. Ahí se fue transformando un poco mi temática, pero después hubo cosas que yo empecé a vivir allá. Fue una etapa como más psicológica, ¿no? Más de elementos del entorno, más vinculados con el entorno que me rodeaba a mí cuando yo era niño, ¿no? Que eran entornos muy cerrados, muy oscuros. Todavía el ser humano aparecía en mi obra en un ámbito muy cerrado, como un burócrata, como una persona que está toda su vida dedicada a un trabajo de oficina o encerrado en un sitio, y que está tan aprisionado por su entorno. Es como un ser que anhela salir pero que no se atreve, ¿no? Y así fue sucediendo hasta que yo rompo con toda esa temática por hallazgos que estuve aquí en el mismo sitio donde estaba trabajando ya aquí en mi casa. Fui enamorándome cada vez más de los frutos, de la tierra, cuando íbamos a un automercado, pues no sé, era una cosa incontrolable ver todas las hortalizas, los colores. Yo traía todas esas cosas a veces excesivamente a la casa, pero era porque había como una especie de atracción lujuriosa acerca de todos esos elementos, ¿no? Entonces estaba poniendo una vez sobre una caja las naranjas arriba para tomarle fotografías, para hacer luego un cuadro. Dentro de esa caja, cuando yo estaba tomándole la foto, salió un gato que estaba durmiendo dentro de la caja y salió en la fotografía, ¿no? Entonces, todo eso eran como hallazgos, porque yo no tenía ni la menor idea de que yo iba a pintar esas cosas. De eso fue una euforia, felicitaciones tanto de la gente, del público que iba a las exposiciones, como de los pintores, todo. Héctor Poleo, bueno, encantado con mi obra, y entonces me dijo Chateau, que era que se quitara el sombrero ante mí. Figúrate tú, el pintor que yo más había admirado desde mi niñez prácticamente, como una consagración, una cosa que yo no me esperaba en ese momento, cuando yo empecé a mostrar esas obras entre las exposiciones colectivas que organizaba la galería que me representaba en ese momento, que era la Galería Freites, ¿no? Siempre va a haber muchas influencias, eso es inevitable, pero que no se pongan a copiar a otros, sino que sean fieles a su arte, salga dentro de sí, y que traten de expresar eso, pero que se preparen técnicamente para poder ser libres de hacer lo que ellos quieren hacer, sin ningún tipo de limitaciones de orden técnico, ni que estén amarrados a una cuestión por falta de oficio o de conocimiento, que no se atreven a hacer otra cosa. Yo empecé no admirando a un pintor del Renacimiento europeo ni nada de esas cosas, sino a Cristóbal Rojas, a Michelena, a Boggio, a pintores venezolanos, luego a la Escuela de Caracas, todo siempre relacionado con la pintura venezolana, y ser un seguidor de todas esas corrientes para mí es lo más grande que puede haberme pasado en la vida, y es una satisfacción inmensa ser un pintor venezolano